¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir la emisión de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Nos encontramos con un amigo e interlocutor en aquellos temas que toca Argentina Sociedad Anónima, que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina, el desarrollo de la infraestructura y esta como creadora de nuevos escenarios. Fernando Lago, director ejecutivo de la Cámara, gracias por darnos tu tiempo. Buenas tardes. Y desde ya, quizás la primera pregunta es que cuando uno piensa en un país que debe crecer, dice si tenemos la infraestructura para hacerlo. Sí, efectivamente es así. Nosotros hemos estudiado desde la Cámara a lo largo de los últimos 15 años cuáles son los factores que permitieron el crecimiento de los países que crecieron en los últimos 30 años. Y la conclusión es que se necesita una infraestructura actualizada, bien mantenida, es decir, debe crecer la infraestructura, y el otro factor es la innovación. Por eso son dos de los aspectos en que la Cámara dedica especial atención. Determinar cuál es la brecha de infraestructura, la ha llamado el Banco Mundial, digamos, es decir, la distancia entre lo que se necesita y lo que se tiene, cuál es la perspectiva de esa brecha para el futuro, que es creciente, y qué hay que hacer para cerrarla. Y por otro lado, promovemos la innovación. Ustedes realizan cada tanto publicaciones que tienen que ver con este tema bajo el título Infraestructura y Desarrollo, y me comentabas que están desarrollando un nuevo trabajo sobre este tema que casualmente calza en esto que estamos conversando. Efectivamente, nosotros en 2006 hicimos por primera vez lo que llamamos la infraestructura necesaria para crecer en los 10 años siguientes. Lo publicamos, lo discutimos, lo actualizamos en el 2011, lo actualizamos en el 2015, publicamos un libro en ese caso con lo que a nuestro juicio eran las obras que había que hacer en la década 2016-2025, que se llamó Pensar el Futuro, y en este momento estamos terminando un estudio sobre la infraestructura que se debería construir en el periodo 2020-2029 para que el país pueda crecer a un ritmo del orden del 3,5% anual. Cuando uno habla de la Cámara Argentina de la Construcción, y uno lo menciona más de una vez, así de manera genérica, uno habla de los think tanks, los tanques de pensamiento. Y la Cámara es uno de esos tanques de pensamiento porque, bueno, reúne a todos aquellos que están vinculados a la actividad de la construcción, y esto que ustedes hacen es una forma de, sobre la comunidad, y en este momento tan particular, que es un momento de elecciones donde el país mira hacia el futuro sin saber muy bien cuál es este futuro, ustedes dan estas líneas de pensamiento que ayuden en un sentido estricto a lo que hace a este tema en particular. Así es, nosotros desde el año 2005 formamos un grupo que llamamos internamente Área de Pensamiento Estratégico, que tiene esa función, que tiene la función de generar conocimiento, de pensar no en la coyuntura sino a más largo plazo, y por eso son estos trabajos en general a un horizonte de 10 años, tratando de definir cuáles son los factores del crecimiento, cómo influir para que eso se consiga, y por eso estamos trabajando también en este momento. Inclusive, vos das una cifra, 10 años, cuando uno piensa en las administraciones, que hoy tienen 4 años de duración, y que las grandes obras cruzan las administraciones, con lo cual se hace necesario, y volvemos a una vieja frase que es la creación de políticas del Estado para la realización de infraestructura y sobre todo salir de esas líneas sinusoides, digamos que stop and go, que se producen tantas veces, ¿no? Así es, la infraestructura se caracteriza porque son en general grandes obras que requieren un proceso de proyecto prolongado, un periodo de construcción prolongado, entonces exceden una administración. Lo deseable es tener documentos técnicos que
crucen la administración de turno, que impliquen una política a largo plazo y que en las sucesivas administraciones puedan concretarse. Nosotros tratamos de contribuir a eso con propuestas, con conocimientos que son técnicamente fundados, que pueden ser opinables, están abiertas a la discusión, pero que en general proponen una línea de acción continuada para esos 10 años. Fernando, hacemos una breve pausa. Vamos a quienes cada semana auspician la línea editorial de Argentina Sociedad Anónima y seguimos esta charla con el ingeniero Fernando Lago, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Convierta su hacienda en un producto de exportación. Consúltenos en www.ccpfoods.com.ar o tome contacto con Eduardo Bedoya al 54911 3032 2955. Fernando, Argentina siempre tiene como una asignatura pendiente la integración. Y cuando uno piensa en integración, a veces piensa no solamente en la integración de la Argentina con el mundo, con la región, con la subregión, sino también piensa en la integración de la Argentina. Y hay grandes sectores de desarrollo, por ejemplo, hoy se está dando el tema de Vaca Muerta, donde la creación de infraestructura haría que Vaca Muerta forme parte de un tejido, y allí estamos hablando de qué es lo que habría que hacer para que Vaca Muerta esté integrada y aquellos que participan de Vaca Muerta también estén integrados. En el caso concreto de Vaca Muerta, en el año 2014 nosotros estudiamos cuáles eran los requerimientos de infraestructura para que Vaca Muerta pudiera desarrollarse. Existe una enorme necesidad de vivienda en la zona del yacimiento productivo, servicios para las nuevas familias que se instalan allí, escuelas, hospitales, tratamiento de residuos, agua y saneamiento. Requiere y va a requerir una enorme inversión en gasoductos, en un ferrocarril para llevar los productos hasta Vaca Muerta, en un puerto para exportar. Esperemos que el volumen de exportación se alcance prontamente y hará falta una planta de licuefacción del gas y una enorme cantidad de viviendas, caminos zonales, agua y saneamiento para esas viviendas, servicios para quienes trabajen allí. Hay algo que es significativo y es el hecho de que generalmente se habla del costo argentino y cuánta incidencia tiene una infraestructura deficiente o la falta de infraestructura en este tema que es lo que en muchos productos nos puede dejar fuera del mercado. La infraestructura es vital para conseguir que una producción sea competitiva. El grueso de la exportación argentina son productos primarios, es decir, cereales, soja o sus derivados, es decir, en grano o como aceite, que tienen un bajo valor por kilo. Entonces, la influencia del transporte en el costo total es enorme. Si lo que exportáramos fueran celulares, con un altísimo valor por kilo, el flete sería despreciable. Pero el flete de un producto de bajo valor por kilo pesa enormemente.
El costo de transporte en Argentina, 300 kilómetros, que es el transporte más común desde la zona productora de granos núcleo y los puertos de Rosario, cuesta 2 veces lo que cuesta el transporte en Estados Unidos del mismo producto. Transportar en ferrocarril es mucho más eficiente, menos costoso y daña menos el ambiente que transportar en camión. A pesar de eso, la incidencia del transporte ferroviario en el total cae desde hace décadas. Es menos del 5% del total transportado hoy. Nosotros planteamos que debe buscarse que el aumento de producción que sería necesario, que deseamos y que seguramente se va a alcanzar, sea transportado en ferrocarril, de modo de aumentar su participación, de mejorar la eficiencia, de extender la frontera productiva, digamos, decir, porque cuando el flete disminuye o el costo logístico disminuye, hay zonas del país que hoy no llegan al puerto o al consumo con un valor competitivo que pueden hacer. Que llegarían. Y lo mismo con el transporte en barcaza. Tenemos quizá la mejor vía fluvial de América o de Latinoamérica, y la participación del transporte en barcaza es bajísima también. Entonces nosotros generamos conocimiento mostrando esas diferencias, planteando cuáles serían los trazados ferroviarios más adecuados, cuáles serían las medidas para facilitar el transporte fluvial, de modo de mejorar la eficiencia logística. Uno de los factores que a veces se mide es la necesidad de cierto tipo de profesional. Si se necesitan más ingenieros, quiere decir que el país está creciendo en distintas especialidades, y bueno, en el caso de ustedes abarca la ingeniería civil, la mecánica, la electromecánica, o sea, prácticamente que los engloba a todos. Porque esto también tiene que ver con una jerarquización que no genere una mano de obra primaria, sino también una mano de obra de características tales que permita que actúen de alguna manera, entre comillas, como locomotoras, ¿no? Que vayan generando ámbitos hacia nuevas escalas. Sí, nosotros en realidad estamos preocupados o ocupados en generar innovación en el sector, mejorar la eficacia del sector, mejorar la productividad. Sin duda eso requiere imaginación por un lado y requiere cada vez capacidades técnicas más desarrolladas. Desde hace muchísimos años la Cámara promueve y trabaja en la capacitación de la actividad y dictamos más de 200 cursos por año, hay más de 5.000 alumnos cada año que pasan por aquí en distintos cursos de capacitación profesional. Procuramos entonces que se capaciten, tratamos de generar vocaciones por las profesiones técnicas, ingenieros o arquitectos. Por eso estamos en un contacto estrecho con las universidades y con las escuelas técnicas. Tenemos programa de mentoría, tenemos programa de incentivo al estudio de las carreras afines y, por otro lado, promovemos la innovación, porque entendemos que hay que capacitar a los profesionales, pero además hay que generar ideas nuevas y ponerlas en práctica y promover la innovación. Existe una enorme cantidad de innovadores en nuestro sector. En general falta, y tratamos de actuar en ese sentido, pasar de la idea a la acción concreta. Y ahí es donde voy a traer un tema que no pretendo que sea polémico, sino lo podemos dejar en el ámbito académico. Estados Unidos, cuando atravesó un periodo de recesión y no moviera el New Deal, ayer no más, dijo, bueno, es un buen momento reactivar la economía utilizando a la obra pública como factor.
No hablemos de una economía centralizada como la China, que también lo hace. ¿Cuál es el rol que el Estado debe cumplir en esto que estamos hablando, que puede ir desde un Estado presente hasta un Estado ausente? Digamos, nosotros sostenemos y creemos que hemos probado técnicamente que la construcción tiene un efecto multiplicador enorme, mucho mayor que el de muchas otras industrias. Nosotros lo estimamos que cada peso aplicado a la construcción genera otro peso con 14 centavos de actividad derivada y tiene además una enorme generación de empleo, incluso de empleo no calificado, es decir, es capaz de generar muchos primeros empleos. Esas dos características, es decir, el efecto sobre la actividad general y el efecto sobre el empleo, hacen que la construcción sea la mejor herramienta contracíclica y la mejor herramienta de acción social. Esto es aceptado en todo el mundo, incluso los países más desarrollados han, después de la crisis del 2008, en que había de pronto una enorme crisis económico-financiera en todo el mundo y una enorme perspectiva de recesión, aplicaron políticas activas de generar actividad. Hay estudios también del Fondo Monetario Internacional que muestran que si un gobierno quiere dar un incentivo de 1% del PBI, es 4 veces más efectivo aplicarlo a la construcción de infraestructura que aplicarlo a un subsidio directo. Esos son modelos macroeconómicos difundidos por el Fondo Monetario que en la práctica, con un poquito más o un poquito menos, se confirman. Es muy efectivo, muy rápido el efecto sobre la actividad y sobre el empleo de invertir en infraestructura. Esa tarea obviamente la debe hacer el Estado, que debe impulsar la actividad. Seguramente eso permitirá pasar el momento de depresión o de recesión y posiblemente también, si las inversiones de infraestructura están bien pensadas, van a tener un efecto colateral sobre la competitividad del país que va a atraer inversiones privadas colaterales. Digamos, es decir, construir una infraestructura que genera actividad hace, como en el caso de Vaca Muerta, digamos, genera quien lleva su comercio, quien construye viviendas para quienes viven allí, quienes prestan servicios a él. Es decir, la inversión pública en proyectos bien orientados no solo tiene un efecto directo, sino que genera además inversión privada, y esa inversión genera competitividad, actividad y empleo. Quizás yendo un poco a la historia, ¿no? Los fuertes en la conquista del desierto que terminaron creando ciudades y las vías de tren que terminaron creando pueblos, con lo cual, digamos, una especie de volver a recrear esos fuertes, en este caso fuertes de desarrollo, y esas vías que no solamente serían vías de transporte, sino de recreación, cuando uno inclusive ve muchos pueblos, lugares que uno ha visitado, muchas ciudades, que dicen, algún día esperemos que vuelva el tren. Sí, digamos, las infraestructuras integran al país, digamos, disminuyen las distancias físicas, las hacen practicables, cohesionan, permiten hacer productivas zonas que no eran productivas cuando la producción tenía que salir cuando no llovía o con un costo enorme, porque transportar productos en un camino natural cuesta 2 veces que hacerlo por un camino pavimentado en buen estado. Es decir, permite entrar en producción a zonas que antes no lo eran y de alguna forma genera
un mayor desarrollo. No quiero dejar el programa cerrándolo con un tema que es central, son los últimos minutitos, que es el tema de la vivienda, y que también es altamente multiplicadora de mano de obra, de la cantidad de industrias vinculadas. Basta cuando uno tiene un problema en la casa y se da cuenta que hay caños, que hay canillas, que hay baldosas, etcétera, etcétera. O sea, la vivienda, quiero que le pongas un acento sobre el cierre del programa. La vivienda para nosotros es un factor esencial, no solo desde el punto de vista egoísta de cuánto trabajo da a nuestra industria, porque en definitiva la inversión pública es alrededor del 25% del total, el 75% es inversión privada, el grueso de ella es residencial, es decir, es vivienda. Pero además tiene un efecto social inigualable, digamos, es decir, llegar a la vivienda es para la enorme mayoría de las familias la operación económica más importante de la vida. Y además tiene un efecto triple, yo diría. Tiene un efecto sobre la actividad, porque da actividad y empleo. Tiene un efecto sobre los ingresos, digamos, quienes trabajan en la vivienda mejoran sus ingresos. Y tiene un efecto sobre la reducción de la pobreza muy significativo. Nosotros estamos tratando de cuantificar esto para nuestras próximas publicaciones, pero está claro que, digamos, el contar con una vivienda resuelve algunos de los aspectos de lo que se llama la pobreza dimensional, ¿no? Es decir, la pobreza de, aunque se tenga un ingreso que esté fuera de la línea de pobreza, si no se tiene una vivienda con agua, con saneamiento, con aislación razonable, se es de alguna forma pobre en una dimensión. Se es más pobre. Entonces, el construir vivienda genera actividad, genera ingresos derivados o directos y reduce la pobreza dimensional o algunas de las dimensiones de la pobreza en forma significativa. Obviamente tenemos toda la capacidad técnica para hacerlo. El problema esencial de la vivienda para un grueso de la capa media de la población es resolver el financiamiento. Tenemos trabajos ejecutados y presentados mostrando que justificaría dar incentivos a la construcción de la vivienda, incentivos impositivos, porque el beneficio fiscal obtenido de que nuevas viviendas que no se harían de otra forma se hagan, más que compensa los incentivos que se den. Fernando, yo te quiero agradecer esto y supongo que estas ideas llegarán a los políticos en campaña. Bueno, como yo digo, para inyectar ideas en aquellos que van a ejercer cargos ejecutivos o legislativos, ¿no? Esperemos que sí. De todas maneras, todos nuestros trabajos están disponibles en nuestra página web, nuestra biblioteca que tiene más de 180 volúmenes de trabajos generados por nosotros en los últimos 15 años casi, están disponibles, y toda la actualización que hemos hablado, es decir, la actualización de lo que proponemos como plan de obra para los próximos 10 años, del impacto de Vaca Muerta, del futuro del trabajo, del futuro de la actividad, del papel de la innovación, están siendo ajustados, terminados, actualizados, obviamente para conocimiento de toda la comunidad y en particular de los políticos. Gracias nuevamente por habernos recibido acá, muy gentil por esto, y gracias a ustedes por haber acompañado un programa en el cual, como en cada oportunidad, lo que buscamos es mostrar que una Argentina mejor es posible. Nos vemos en el próximo encuentro. Muy amables.